¿Puedes dirigirnos, puedes dirigirnos al Señor en oración, por favor? Sí, claro. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora hacemos lo que tu palabra dice, que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, bendito Dios. Nos ponemos, Señor, para recibir bendición, Amén. para recibir esa experiencia que ellos tienen, Señor, a los que vamos empezando, que tu presencia nos cubra, que tu presencia nos llene, Señor, llene nuestra vida también. Suple toda necesidad que haya en el mundo, que para eso hemos sido llamados, para llevar, no para que otro haga nuestro trabajo, sino para hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Javier, adelante con lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartirnos. Bueno, buenos días, hermanos. Es realmente un gusto para nosotros poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, y gracias a Hugo, que también nos ha invitado. Como él dice, nos conocemos hace algunos años y bueno, hemos compartido muy pocos momentos, pero momentos muy fuertes, charlas muy largas, y que realmente él también tiene una experiencia y una visión de las cosas más actualizada, ¿no? Se está actualizando. Nosotros por ahí estamos aquí en el campo y nos perdemos algunas cosas porque estamos involucrados dentro de un ministerio, y estamos involucrados dentro de nuestros trabajos diarios y de nuestro quehacer. Y por ahí nos desenfocamos de lo que es la visión mundial, ¿no? Cómo van las cosas, cómo se va avanzando, cómo son las nuevas, los nuevos envíos, las nuevas modalidades, ¿no? Y por ahí de tanto en tanto, Hugo nos hace, nos hace volver y nos pone de acorde a las nuevas, cómo está yendo, cómo va el progreso y la obra misionera, ¿no? Me gusta este nombre que tiene, que creo que alguna organización por allá, por ahí, movimiento misionero, ¿no? Porque esto es algo que se está moviendo continuamente, ¿no? Y todo se va actualizando de acuerdo a las nuevas tecnologías, de acuerdo a cómo va el avance, cómo va la obra. Y es un movimiento realmente constante, ¿no? Y debemos estar allí al pie del cañón y aprendiendo nuevas cosas todos los días, ¿no? Tenemos, dice Hugo, una experiencia, ¿no? Pero esa experiencia puede ser válida en muchos casos y en muchas cosas, ¿no? Pero también las experiencias de los nuevos, las experiencias que están afrontando nuevas personas, nuevas familias, nuevas maneras de salir al campo misionero, también nosotros la vamos aprendiendo, porque el mundo está cambiando, y mucho más con esta nueva pandemia y todas estas cosas, ¿no? Hace yo 15 días creo que regresé de Argentina, y bueno, viajar ahora no es lo mismo que viajar cuando nosotros llegamos aquí a Senegal hace 3 años y algo. Ahora es todo un poco más complicado, más complejo. Estábamos allí en Argentina, se empezó a estar nuevamente la cuarentena y a haber muchos cierres, y decíamos, a ver si me quedo aquí. Estábamos con mi hijo menor, que fuimos a hacer renovación de sus pasaportes para él, a ver qué pasa, ¿no? Si podríamos volver, si podemos salir. Y bueno, ahí buscando los pasajes, dijimos, bueno, tenemos visa para Estados Unidos, bueno, pero para Estados Unidos era imposible ir. Así que todo muy cambiante, ¿no? Y el movimiento misionero realmente es algo que va cambiando y que va llevándonos en una ola que está continua en movimiento, y que, bueno, es un continuo aprender, ¿no? Amén. Seguramente que la manera de evangelizar, de predicar el evangelio, es seguramente, bueno, el evangelio no cambia, es lo que tenemos, que no cambia, ¿no? La palabra de Dios y llevar el evangelio, pero la manera de llevarlos, cómo los llevamos, eso va cambiando, ¿no? Va cambiando Sí, continuamente, y es un constante aprender.
Así que bueno. Bueno, bueno, muchas gracias por tu introducción. Yo sé que sos un hombre de fácil palabra. También, ¿cuánto hace que predicas, Javier? ¿Cuántos años hace? Desde adolescente que predicas. Sí, 14 años. A los 10 años íbamos, como se decía antes, no sé, por ahí los que son de otro país o los de otro, y hacíamos dedo para ir a los anexos, a los Ah, pueblitos. sí, autostop. ¿No? Claro. Y era antes, años atrás, era muy fácil. Mi mamá era encargada de anexo y yo cuando tenía 10 años, digo que ahí empecé en ministerio cuando tenía 10 años, mi trabajo era cantar los coritos, como le decíamos. En las distintas casas donde íbamos a hacer reuniones. Pero sí, Bien, 14 así que años. te criaste ya prácticamente en el Evangelio, ya de entrada. Y bueno, y me dijeron que tenían después en la iglesia, cuando ya eras adolescente, tenían un lindo grupo de jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. El grupo de la iglesia, bueno, éramos líderes de jóvenes. Pasamos por todas las instancias, ¿no? de la iglesia, ¿no? Estar con los niños, escuela bíblica, líderes de jóvenes, y bueno, después pastoreando en distintos pueblitos rurales, ¿no? Estaciones de tren, Mm, lugares con 200 habitantes, 500 habitantes, no más de ah, eso. qué escuela, ¿no? Qué escuela. Y los pastores los ayudaban muchísimo, inclusive los incentivaban a vivir en santidad y en compromiso, ¿no? Era fuerte la enseñanza también. Sí, sí, bueno, vivimos en una época y en una iglesia, nuestra juventud, ¿no? En una iglesia un poco estructurada, lo que ahora le decimos legalista, pero Ujú. realmente lo que se apuntaba era a que el cristiano viviera en santidad, ¿no? Y por ahí eso se confunde con legalismo, que el legalismo no, sabemos que no tiene nada que ver, ¿no? Porque es vivir en la ley, ¿m? En la ley del Antiguo Testamento, pero Ujú. no es vivir en la ley, sino ser muy estrictos quizás, ¿no? Claro, Estar por ahí muy adentro del camino en vez de ir por el bordecito de la claro. línea, ¿no? Y, y pienso que es algo también muy, muy sano, ¿no? Tratar de vivir una vida, porque después, si no, los límites son muy frágiles o muy finitos y uno no sabe cuándo los traspasa. Entonces, Claro, lo que se nos enseñó es vivir más vale dentro del camino y no muy al borde para no deslizarnos. claro. Y gracias a Dios era una iglesia que sí tenía una visión de evangelizar y de salir y de ir a otras partes del mundo cuando no se hablaba en Argentina de las misiones o no teníamos conocimiento de las misiones, solo era Claro. salir y predicar a otros lugares, ¿no? Mira vos, ¿y de qué año me estás hablando ahí, Javier? Y 80 y algo. Claro, pero ya también en tu iglesia me dijiste o entendí mal, ¿desde qué año se empezó a hablar de llevar el evangelio a otras naciones? No, por eso yo desde chico yo escuché hablar no escuchábamos de misiones, no tenía el nombre misiones por ahí, pero sí que hay una anécdota en nuestra iglesia muy, muy graciosa, ¿no? Que el pastor era de influenciar a la gente, a los jóvenes, a los líderes de salir, había que predicar, había que ir a donde sea, ¿no? Y entonces él decía, de esta iglesia vamos a salir un día de reunión de martes era reunión de oración, donde había reunión todo el día en la iglesia. Y él dijo en su predicación de esta iglesia vamos a ir a predicar a otros pueblos alrededor, a otras provincias, a otras naciones, a otros continentes, a otros mundos vamos a ir. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, Este, ¿no? Bueno, eso entonces, le fue más fácil también, en ese ambiente le fue más fácil a sí, ustedes criarse en ese tema, ¿no? Porque sí, esto justamente yo te comentaba días pasados, que la mayor parte de los que te están escuchando no han tenido la posibilidad que has tenido vos de tener una iglesia que los anime, que los instruya, que los enseñe, que los empuje a salir a la obra misionera a otros países. Eh, Así que bueno, pero
como has visto, si la iglesia es buena, si la iglesia es buena, me decían ustedes que de tu iglesia salieron varios misioneros a las naciones, y siendo una iglesia pequeña del interior del país, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nuestra ciudad es una ciudad rural en el medio de la provincia de Buenos Aires. Decila en Este, la ciudad que todas la conocen en Argentina. Pehuajó, de la ciudad de Pehuajó, la ciudad de Manuelita. La Manuelita que vivía en Peguajó. Bueno, eso es para los Es- argentinos, Irán, no te hagas problema. Es una vieja canción infantil. Manuelita vivía en Peguajó. Sí, después Este, fue una película de niños. y también una película. Bien, y digo para que nos acordemos del nombre de la ciudad de origen y que cuando una iglesia es buena, cuando un pastor, cuando unos líderes son incentivados a las misiones, es mucho más fácil, ¿no? Y después allí también llegó Marina, tiempo después, llegó Marina también a la iglesia, que su familia conoció al Señor, se acercó a la iglesia. Claro, su familia se convirtió al Señor cuando ella tenía 12 años más o menos. Ahí nos conocimos. Enseguida, enseguida sentimos una atracción. Ajá. Y compartíamos las reuniones de jóvenes, y bueno, mucha actividad teníamos los jóvenes. La iglesia era una iglesia bastante activa, ¿no? Estudios bíblicos, y bueno, yo creo que había pocos días en la semana que no se iba a la iglesia. Claro. Los domingos íbamos, por ser una ciudad chica, no teníamos esa posibilidad también de ir 2 veces. El domingo se iba a la escuela bíblica a la mañana y a la noche la reunión general. Claro. Entonces, No teníamos mucha había, vida de iglesia. no había mucho tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? No, no, realmente que sí, y eso creo que es bueno para la juventud y todo, ¿no? Tener actividades en la iglesia y mantenernos enfocados en las cosas del Señor, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora ya entramos directamente, ya pasamos la primera parte, es una base buena, y estando allí les cae este tema de Liberia, ¿no? Que imagínate, ¿cuándo fue la primera vez que sintieron hablar de Liberia? ¿En qué año? Fue a finales del año 99, Mirá, 1999. Escuchamos hablar, nos llegó una solicitud para ir a trabajar allí en trabajo de corto plazo, 3 meses, 6 meses, creo que era lo máximo, para poder trabajar en aquel país. Este, había y pasado una situación difícil el país, ¿no es cierto? Sí, Liberia vivió 16 años de guerra civil, y en ese tiempo se creía que se había finalizado la guerra, y entonces se estaba mandando a obreros a trabajar con los niños que habían quedado huérfanos y toda la necesidad que había en el país. Pero ya 2001 comenzó otra vez la guerra fuerte, y bueno, y ya no se pudo trabajar más ahí en Liberia. Y nosotros recién después del llamado, que fue en el 99, pudimos llegar a Liberia en el 2010. Mira vos, tanto, ¿no? Y pensar que vos me decías, hay mucha gente evangélica, ¿no? En Liberia, por lo Sí, menos. Liberia es un país cristiano, nominalmente cristiano, pero más o menos como en nuestro país, en nuestra Latinoamérica o Argentina, decimos son países católicos, ¿no? Claro, Entonces, nosotros vemos el domingo en Liberia que toda la gente se viste, la familia, bien vestida, y va a las 10 de la mañana o a las 9 a la iglesia, ¿no? Toda la familia, y todo hay un movimiento en todo el país de gente que va a la iglesia, pero realmente a veces no llegan a comprender, les cuesta mucho tiempo tener una madurez espiritual y una vida cristiana fructífera, ¿no? Mostrar los frutos del espíritu de una vida transformada, ¿no? Se sigue con el claro, animismo, se sigue con sus prácticas, sus creencias, que traen de arrastre, ¿no? claro. Sí, sí. Difícil situación. Bueno, Y si ahora querés, está avanzando mucho
el Islam también. El Islam desde el norte, ¿no? Sí, sí. Javi, escúchame, si podés contar algo, cómo fue el proceso, ¿no? Tampoco detalles por detalle, pero digamos, todo ese proceso desde que sentís, desde que sienten hablar por primera vez de Liberia hasta que logran llegar a Liberia. O sea, fueron varios años, pero bueno, tratar de resumírmelo un poquitito, a ver, para que la gente que te está escuchando sepa que los procesos, bueno, en algunos son cortos, pero en otros son largos, y no tenerle miedo a los procesos largos, eh, porque se va forjando el carácter de uno, ¿no? También. Sí, exactamente. Como te decía, nosotros nos criamos prácticamente en la iglesia, pero no es lo mismo estar en la iglesia que salir del contexto y yo pienso que mucho menos de un contexto de prácticamente del pueblo, ¿no? De, de la sanidad, creo que podría decirle, que tiene una persona de pueblo, ¿no? No tiene la Ujú, picardía por ahí de la persona que vive en una ciudad grande, claro, y menos que menos con las ciudades peligrosas que hay ahora, como Buenos Aires o como otras ciudades, ¿no? Con el peligro y todo eso. Y nosotros nos íbamos a ir a un país realmente que había sido de guerra civil, que había estado en guerra civil, que la cultura es una cultura muy fuerte. Entonces yo pienso que Dios, conociendo todo eso, nosotros no lo conocíamos, había muy poca información en Internet en esa época acerca de Liberia. claro. Inclusive había mucha información que nos confundía porque hay una ciudad en Costa Rica que se llama Liberia también. Uy, uy, Este, uy. entonces, había mucha información y había fotos que estaban mezcladas y había fotos de ese lugar y decíamos, qué lindo que es, ¿no? Este, pero el proceso fue un proceso, como le decía, esta carta que llegó a nosotros, esta invitación era por una agencia misionera de Estados Unidos que estaba buscando y trabajaba con Liberia, pero obreros solamente, no eran misioneros a largo plazo, era a corto plazo, no había muchos requisitos, los requisitos más grandes eran tener una experiencia transcultural, por lo que nosotros también nos empezamos a tener relación con el Impenetrable en el Chaco, con el pastor que estaba trabajando allí en las misiones para poder ir a hacer alguna experiencia allí, hicimos varios viajes al Chaco, al Impenetrable. Y bueno, pero esta agencia después, como comenzó la guerra nuevamente, dejó de enviar y ya no mandó más y ya cerró esta posibilidad. Así que bueno, nosotros pertenecemos a la Unión de las Asambleas de Dios en Argentina, y bueno, esta organización tiene una estructura más formada, ¿no? Claro. Entonces, para uno poder salir como obrero había que hacer instituto bíblico 3 años, una experiencia pastoral, aunque nosotros la teníamos, pero no como pastores directamente con estudios teológicos y con credenciales y todas esas cosas que por ahí las grandes organizaciones tienen Claro. más fuerte, ¿no? Sí, sí. Así que nos pidieron todo eso, todas esas acreditaciones, así que, bueno, hubo un proceso allí de estudios. Después que culminamos los estudios, nos pidieron otra experiencia pastoral dentro del país, así que, bueno, tomamos una iglesia también en el país, en un lugar también rural, así en nuestra zona, donde pastoreábamos y trabajábamos y viajábamos todos los fines de semana. Después, cuando comenzó eso, hasta ahí, hasta que nosotros recibimos el llamado, nosotros no teníamos hijos. No Claro. podíamos tener hijos porque médicamente estábamos desahuciados de poder tener hijos. Y bueno, esto era, en cierta manera, hace un poco por ahí a nuestro pensamiento la carga más ligera, ¿no? No tener que Ujú, llevar hijos al campo. claro. Este, entonces, eh, bueno, justamente cuando recibimos el llamado, cuando vamos a ir al Instituto Bíblico,
Mi esposa queda embarazada de nuestra primera hija, Dios hace un milagro allí, esto fue milagro del Señor porque no hubo ninguna intervención médica. Y bueno, allí empiezan un poco más las dudas y bueno, y el esperar y el decir, esperamos un poco más a que nuestros hijos sean más grandes. En ese tiempo de que estábamos pastoreando allí, también queda embarazada nuestro segundo hijo, Timoteo. Wow. Y bueno, entonces dijimos, tenemos un bebé pequeño, así que bueno, creo que es un pensamiento que he encontrado en muchos misioneros, decir, bueno, preparo algo aquí, dejo una base que sea una base económica. Para mí, mi oficio en Argentina era la mecánica. Entonces dijimos, bueno, dejamos algo plantado, instalado aquí, que después lo podamos rentar o pueda seguir dando frutos y poder así tener un ingreso firme en las misiones, ¿no? Pero Dios no permitió nada de esto, ¿no? Raro, raro eso. Muy pocas veces se da. Sí, 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 sí. No permitió nada de eso, al contrario, eso fue siempre frustrado. Pero bueno, cuando determinamos, nos pasaron muchas cosas cuando nosotros decidimos tomar este proyecto. Las Asambleas de Dios, como estábamos muy cerca nosotros de una ciudad grande, ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde no había iglesia de la Unión de las Asambleas de Dios, nos propone abrir una iglesia. Entonces nosotros decíamos, cuadra todo, ¿no? Estamos sirviendo al Señor, vamos a abrir una iglesia en una ciudad más grande. Teníamos todo el apoyo de la institución y bueno, parecía que todo iba bien, ¿no? Pero allí, en medio de todo eso que parecía que era bueno, ¿no? No se daba nada de eso, no se daba. Nosotros teníamos todo el apoyo económico de la Unión de las Asambleas de Dios para alquilar, para comprar terrenos, para hacer lo que se diera, y no se nos abrían las puertas en esa ciudad, no se nos abrían. Nosotros queríamos alquilar, rentar, invertíamos tiempo en agencias inmobiliarias, buscando los diarios, en todo, por todos medios, y nosotros no pudimos encontrar ni un terreno prestado para poder comenzar la iglesia allí. Wow. Y atrás de eso, personalmente, teníamos muchas complicaciones, muchas luchas económicas. La camioneta que usábamos para ir al ministerio la volcamos, tuvimos un accidente muy grande, se destruyó todo eso. Un camión que usábamos volcamos las dos cosas juntas, con mi suegro, Wow. trabajábamos como socios. Y bueno, allí no todo el tiempo eran trabas, ¿no? Y del índole económico. Así que bueno, nos pusimos en oración y a ver si realmente esto eran los planes y el proyecto de Dios. Y bueno, Dios nos habló claramente que no, que esto no era para nosotros, ¿no? Seguir en la obra misionera era lo nuestro. Así que propusimos, bueno, dejar este proyecto a las Asambleas de Dios, a la Unión de las Asambleas de Dios, y que queríamos retomar el proyecto a Liberia. Y bueno, fue todo aceptado, fue todo bien visto. Dentro del Departamento de Misiones nos decían, bueno, ustedes ya tendrían que estar en Liberia o tendrían que estar saliendo. Así que bueno, ahí nos apuraron un poco. Hicimos la gira que se hace para recaudar fondos, para que las iglesias lo conozcan, buscar el apoyo en oración, todo eso. Y bueno, nos envía esta agencia un año a Costa Rica a aprender inglés en un país latino. Allí estuvimos con misioneros americanos aprendiendo inglés y llegamos a Costa Rica para las Pascuas del 2009 y para las Pascuas del 2010 estábamos saliendo para Liberia. Wow. Así que desde que recibieron, desde la primera vez que les hablan de Liberia hasta que llegan a Liberia, ¿cuánto tiempo pasó, Javier? 10 años exactamente. 10 años, wow, 10 10 años. años.
¿Qué tal? Bien, y contá algo, ¿cómo fue la llegada esa noche a Liberia, a medianoche, que nadie los esperaba en el aeropuerto? Bueno, como les decía, Liberia es un país muy conflictivo, ¿no? Y esto no excluye a la iglesia. Las asambleas de Dios, como se llama en Liberia, estaban en un conflicto judicial del presidente antiguo con el presidente que había sido electo nuevo. Y allí no había información, no podíamos nosotros tener mucha información, solamente unos 15 días antes los jueces se expidieron a favor de uno de ellos y bueno, ahí pudimos tener contacto, ¿no? con ellos y bueno, hacer organizar nuestro viaje, nuestra llegada. Y nosotros llegamos a Liberia un día, no me acuerdo qué día era, pero era a las 12 de la noche. Entonces, ahí entre la comunicación poca que se podía tener, hay una confusión y la persona que nos tenía que ir a buscar pensó que era al otro día, al otro día, a las 12 del mediodía. Claro. Entonces nadie nos va a buscar. Liberia es un país que aún no tiene luz eléctrica, se maneja todo con generadores, la guerra destruyó todo eso, no hay agua potable. Y en esa época el aeropuerto era un galpón donde un avioncito te dejaba en el medio de ahí de la pista y tenías que caminar con todas tus valijas y todas tus cosas hasta un galpón que era el aeropuerto. Y ahí, bueno, revisaban las valijas visualmente, ¿no? Te abrían todas las valijas y decían, ¿por qué trae todas estas cosas? ¿Por qué? Y se querían quedar con todo, ¿no? Lo que llevábamos. Pero bueno, siendo un país cristiano, ahí dijimos que éramos pastores, que íbamos a trabajar en aquel lugar y ahí se respeta mucho a la palabra pastor. La figura del pastor. Entonces ahí cerraron todo y nos dejaron pasar, ¿no? Pero ya era como la 1 de la madrugada y dijeron, bueno, nadie nos había ido a buscar, no podíamos tener comunicación con nadie, y, y dijimos, bueno, nos podemos quedar aquí en el aeropuerto hasta que sea el día. No, dice, aquí se tienen que ir porque apagamos el generador ahora y todos nos vamos a la ciudad porque hubo 2 o 3 vuelos semanales solamente ahí, ¿no? Y el aeropuerto estaba en el medio de la selva, a 36, 40 kilómetros más o menos de la capital. Así que bueno, tomamos un taxi, nos fuimos, y con un estrés muy, muy grande, ¿no? De tener 2 niñitos, de no conocer prácticamente la lengua, porque el inglés que nosotros aprendimos americano y el inglés de los africanos ahí de Liberia era muy distinto. 20 personas, 20 liberianos ahí rodeando, ¿no? Todos querían tomar nuestros bolsos, todos nos querían ayudar, todos querían decirnos cosas y nosotros ahí muy perturbados por el viaje, no saber lo que nos estaban diciendo. Y bueno, hasta que pudimos salir de esa situación y un taxista nos llevó a un hotel. En el medio del camino el taxista me trata de bolsiquear pensando que yo me había dormido. Y bueno, y todo esto, una tormenta de esa. Liberia es un país bien tropical, tormenta eléctrica, lluvia en el medio de la selva, todo oscuro, no se veía, decía, acá nos pasa algo y nos dejan acá y nadie se va a enterar. Así que bueno, gracias a Dios pudimos llegar al hotel. Y bueno, ahí eso fue muy choqueante para Marina, más que ella es una mamá muy protectora de los niños, ¿no? Y bueno, y fue un shock muy grande. Ella lloró toda la noche, yo me acosté y me dormí, no supe lo que pasó. Al otro día nos golpean la puerta de nuestra habitación y bueno, de la gente que nos va a buscar. Y Marina tenía un shock tan grande que decía, no, el pastor que nos iba a buscar, el presidente de las Asambleas de Dios, era una persona joven, delgada, muy alta, muy elegante. Entonces Marina abre y dice, ese no puede ser el superintendente, ese no puede ser, es un hombre muy joven. Entonces
me cierra, me empuja la puerta para cerrar, no, no lo dejes entrar, debe ser alguien que nos quiere robar. Tenía un shock muy grande, ¿no? Claro. Y bueno, y hasta que, bueno, la pude convencer y pude yo salir a hablar con las personas y bueno, y ya llegamos al lugar donde nos habían preparado y todo eso, y era justamente un barrio donde vivían ex soldados, ¿no? Donde había muchos hombres con muchas necesidades, con las manos amputadas, con los brazos amputados, con las piernas amputadas, ¿no? Muy violentos en su carácter, algunos consumían drogas y todas las secuelas de la guerra, y justo fuimos a vivir al medio de ese barrio. Claro. Así Claro, que la bueno, esa idea, fue los nuestra habían llegada. contratado justamente, las ideas los habían contratado justamente para eso, ¿no? Este, para, para hacer el trabajo que nadie quería hacer, que era estar con esta gente. Sí. Este, y bueno, entonces, yo sé que se va a hacer muy largo si contamos la ida y la vuelta, Sí. pero contar rapidito este tema de los tres periodos, este, el nacimiento de Pedro, después el ébola, no me acuerdo qué fue primero, porque les comento, ellos estuvieron un año en Liberia, después fueron un tiempo en Argentina, después tuvieron otro año en Liberia, después tuvieron un tiempo en Argentina, otro año en Liberia, en total estuvieron 3 años, pero bueno, contá más o menos así cómo era la relación entre ustedes y la gente de Liberia, y bueno, ¿cuáles fueron estas dos cosas que de alguna manera los indicaron que era tiempo de hacer un tiempito en Argentina, en el medio de una y la otra? Em, bueno, nosotros estábamos ahí y mi esposa después de un año y algo queda embarazada de nuestro último hijo, Pedro. Entonces nosotros seguimos ahí y estábamos, bueno, pensando, confiándonos. Sepan que para nosotros todo esto era nuevo, nosotros no sabíamos, nunca habíamos viajado al exterior, era nuestra primera vez, nosotros no sabíamos lo que era un pasaporte, no sabíamos lo que era una visa, no teníamos conocimiento. Hoy tenemos mucha facilidad de buscar en internet y de aprender, ¿no? En esa Claro. época no, éramos gente de campo, de pueblo. Mm, Entonces pensamos que en todas partes era todo lo mismo, pero antes de los 7 meses el Señor nos empieza a inquietar. ¿Cómo va a ser cuando el niño nazca? ¿No? ¿Cómo va a ser conseguir su documentación? Entonces Marina empieza a averiguar con una hermana que le enseñaba, le continuaba enseñando a ella inglés, y van a preguntar, ¿no?, al Ministerio de Relaciones Exteriores y todo eso. Y bueno, y nos enteramos ahí que en Liberia no le dan la nacionalidad a los blancos, por lo tanto el niño que naciera no podía tener ningún pasaporte ni ninguna documentación que después pudiera salir del país. claro. Y Argentina, bueno, hasta ahora solo tenemos embajada en, 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 en Nigeria, para la Ujú, zona angloparlante. claro. Y en Marruecos para los de habla francesa. Entonces, pero en Nigeria, cuando nos comunicamos, nos dijeron tendrían que venirse a vivir 3 meses aquí y antes de que nazca. Y bueno, y ellos nos aconsejaron igual. Había en esa época muchos, bueno, ahora también, pero justo estaba muy turbulento el asunto ahí con los cristianos y Dios. musulmanes, y dijeron, sí, igual nosotros te damos una información extraoficial. Si vos venís a tener tu hijo acá y ellos saben que sos cristiano, tu hijo no van a ser, no van a ser muertos, le van a hacer algo, pero no van a ser. Te aconsejamos que no vengas a tener un hijo acá, que te vayas a otro lugar. Así que bueno, allí en medio de toda la lucha con la agencia misionera no quería que nosotros volviésemos a Argentina. Tampoco quería que fuésemos a Europa. Así que
bueno, con muchas, allí trabajo para poder que ellos pudieran entender nuestra situación. Nos permiten regresar a Argentina, así que tuvimos que regresar a Argentina habiendo estado 1 año y medio en Liberia. Y bueno, después para juntar los recursos, ¿no? De los Claro, viajes y de una familia de 5 personas no es fácil, así que tuvimos 2 años más allí, sí, casi 2 años en Argentina, juntando los fondos y todo eso. Y regresamos a Liberia, 2013, tuvimos 2013, 2014 en Liberia, y comenzó el tiempo del ébola, allí en Liberia, ¿no? Toda la zona de Liberia, Sierra Leona y Guinea. Y fue un tiempo también muy, muy fuerte, muy difícil, donde, bueno, nosotros estábamos ahí, no hacía mucho tampoco que habíamos ido, no había dinero para los pasajes, y bueno, no nos permitían salir todavía. Entonces claro. nos quedábamos ahí y ya había una situación muy fuerte con el tema del ébola en Liberia, donde veíamos la gente que moría o que estaban semi muertos, ahí lo dejaban en la ruta para que pase el camión del gobierno con esos trajes especiales y todo, porque no se podían tocar los cuerpos de las personas para que los recogieran, ¿no? Cuando murieran, algunos todavía estaban vivos y nosotros los veíamos, ¿no? Porque era camino, nosotros no vivíamos en la capital, en Liberia, vivíamos en un village y, y bueno, había una sola ruta para ir a la capital y bueno, ahí sí estábamos y veíamos todo eso y lo veíamos con nuestros hijos, ¿no? Y no se podía salir mucho como ahora, pero mucho más grave, ¿no? Porque, bueno, con esto no vemos gente muerta en Claro. las calles y en todos lados que no se pueden tocar, o que, más pensando en la cultura no africana, que usted en la mayoría de los lugares, excepto en los países musulmanes, la muerte tiene un valor muy grande, ¿no? Y hay lugares en Liberia, por ejemplo, un velatorio dura 1 mes, Wow. más o menos. Entonces, pensando que la gente no podía velar a sus muertos, se sentía muy mal, ¿no? Había una gran consternación en todo el país. Así que bueno, después de mucho tiempo de vivir allí y convivir con el ébola, hablamos con nuestros hijos y le dijimos, no sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí en el país, si nos quiere usar en medio de toda esta situación o si nos va a sacar de aquí, pero estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación muy difícil, así que podemos morir aquí. Claro. Tuvimos que hablar muy claro con ellos, porque ellos también lo veían y estaban sabiendo la situación. Timoteo, que era nuestro hijo en esa época, tenía 8 o 9 años, nos dice, ¿y qué problema hay si morimos? Si morimos, nos vamos con el Señor y todos nuestros Mm, problemas se terminan. Entonces, como padre, eso nos dio un gran alivio, saber que ellos estaban entendiendo lo que estaban haciendo, que estaban entendiendo que no eran, que ellos eran parte de la obra misionera, ¿no? amén. Y tener una comprensión también de la vida eterna, Amén. muy clara. Así que bueno, 2014, Dios hizo milagros allí en medio de todo eso. Pudimos conseguir los pasajes para regresar los 5 juntos, porque eso también era un desafío. Nosotros salimos un día domingo de Liberia y el martes se cerró el aeropuerto por 3 meses, no se abrió, la gente que quedó afuera no podía entrar, no podía regresar al país y los que querían salir no podían salir. Y bueno, las rutas terrestres hacía mucho ya que estaban cerradas. Entonces, bueno, 2017 volvimos otra vez. Allí hubo una transición en ese 2014 donde nosotros salimos de esta agencia misionera y bueno, y ahora estamos como misioneros independientes, apoyados por nuestra iglesia local allí en Argentina. Y bueno, 2017 fuimos otra vez a Liberia en 1 año para hacer como un cierre de
de nuestro ministerio allí que habíamos hecho. También teníamos el desafío de los niños que estaban en grados mayores en la escuela y que también era una complicación para nosotros poder ayudarles, se hacía muy difícil esta tarea para ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos orando al Señor por un país donde si el Señor quisiera que estuviéramos en las misiones, que nos abriera las puertas en un país donde ellos pudieran ir a la escuela. En este tiempo también que nosotros estuvimos en Argentina, en estos dos años o más, nosotros estuvimos pastoreando una iglesia allí en Ituzaingó, una iglesia donde nuestros hijos iban a la escuela. Nos ofrecen el pastorado de la iglesia, estuvimos ayudando, apoyando allí, pastoreando, y esta iglesia también nos pedía que nos quedásemos allí. Ujú. Inclusive hoy también siempre está esa oferta para nosotros abierta. Entonces, también allí uno tiene que evaluar muchas cosas en medio del camino, ¿no? Claro. Y a veces buscar la perfecta voluntad de Dios es un desafío también grande para el misionero. Buscar la perfecta voluntad de Dios, buscar el tiempo de Dios, pero estando en Liberia antes de irnos, nos invitan a venir a Senegal y hacer un viaje. Yo hice un viaje desde Liberia a Senegal para conocer la realidad del país. Bueno, este país hay escuela donde nuestros hijos pueden ir a la escuela. Sara este próximo 10 de junio se está graduando de la secundaria. Ujú. Y bueno, y Bien, la necesidad. entonces, Sara, hablando de idiomas que estabas hablando, Sara entonces habla español porque estuvo varios años de una manera o de otra en Argentina, habla también algo de francés porque viven ahora en un país de habla francesa, pero también tiene casi como primera lengua, o sea, el argentino y el español y el inglés, ¿no es cierto? También. Sí, sí, sí. Ella y Timoteo, bueno, aunque hicieron en Liberia la escuela por internet de Argentina, y los periodos que estábamos en Argentina iban a la escuela, ¿no? Pero cuando vinimos aquí a Senegal, hicieron escuela en inglés. Claro. Así que tienen, y ella se está graduando de inglés. Y bueno, y sí, Bueno, francés un poco, como segunda materia en la escuela, y aquí en el país sí se habla internet. Bueno, esa es la ventaja que tienen los hijos de los misioneros, de que tienen una mente mucho más abierta porque conocen diferentes culturas, diferentes formas, diferentes idiomas. Si bien es un poco traumático, pero es una gran riqueza que le vas a dejar a tus hijos, una gran herencia. No sé si le vas a dejar mucha plata, pero conocimiento, sabiduría, idioma, relaciones internacionales, o sea, hacer de tus hijos ciudadanos del mundo. Y eso es un valor, eso es un valor, una herencia que uno le deja a los hijos. Bien, entonces, antes de entrar en la parte de Senegal, quería saber si alguno quería hacer alguna pregunta acerca del tema de Liberia, de las comidas. No hablaste nada de las comidas, de esas cosas, cómo se adaptaron, pero quería preguntarte, ¿ya llegó Marina o todavía no llegó a Sí, casa? sí, sí, ya llegó, anda por ahí. Ya vio que Bien, estamos ahora conectados, así que ahí está viniendo. para, para la segunda Ah, parte, ahora Senegal, la tenemos a Hello, Marina. Hola. ¿cómo Mirá, estás? mirá qué amigo que te mandaste, te dije que viniera a la 1 y empecé a las 12, ¿viste? No, pero estuviste genial. Yo hoy en la mañana trabajé un poquito en la oficina, me fui con las chicas a hacer un par de compras y conseguir el vestido de graduación de Sarita. Lo Ah, logramos, gloria a Dios. aleluya. Y nos perdimos y yo le dije, todo el mundo cuando nos perdamos va a la camioneta. Así que le metí pata, me quedaban 5 minutos, me lavé la carita y me cambié. Estoy divina. Bien, bueno, venida recién llegada del mercado. Sí, Eh, sí, sí. bien, bueno, entonces sí, ¿alguien quería hacer alguna preguntita? Y yo, Daniela, Daniela. bueno,
Argentina, camerunés. Buenas tardes, no sé qué. Marina, te digo porque no estaba. Daniela es mitad argentina y mitad camerunés. Un gusto, Daniela. Ah. Bueno, yo ya sé cómo es África. ¿Cómo es llevar el evangelio en una cultura como Liberia, con todo este contexto que... En Liberia me resultó muy fácil porque oficialmente es un país cristiano, y llevar el evangelio es literalmente vivirlo, porque como todo el mundo es cristiano, entre comillas, entonces la única diferencia que se puede hacer es realmente llevar una vida de testimonio, decir, bueno, el evangelio es esto, tener un solo Dios, buscarle a Él, adorarle, estar en integridad, y básicamente eso, y dejar reflejar el amor de Jesús, porque justamente como es un país posguerra, no es tan fácil que todo el mundo sea amoroso y te asista y contenga. Entonces, de eso se trata el amor de Jesús y es lo que hay que mostrar, no hay otra, porque si bien se dice ser todos cristianos, hay mucha violencia, mucha agresión. En cuanto a Senegal, es exactamente lo mismo, vivir el evangelio, la palabra, porque acá no te dan lugar de testificar, porque son musulmanes, o sea, Claro, no podés ahora en ir a Senegal. confrontarlo. Ahora en En Senegal. Senegal. Sí, esas son las dos diferencias que yo noto, que son diferentes contextos, pero vivir el evangelio de una manera práctica y real es la única manera de alcanzar a otros, no hay otra. Ni siquiera hablándolo y siendo muy teólogo, no, porque no funciona en estos países. Okay. Hugo, me gustaría hacerle una pregunta a ellos. Sí. Marina, Miriam es salteña, pero hace muchos años que está en Alemania, y entre otras cosas, en Suiza, perdón, enseña alemán, eso es lo que quería decir, enseña alemán a refugiados en Suiza, entre otras cosas. Dale, Miriam. Sí, bueno, entre mis alumnos no he tenido a ninguno de Liberia, sí de Libia, pero no de Liberia. Me gustaría saber, en cuanto a lo que ustedes decían, ¿no? Es un país posguerra, ha vivido mucho lo que es el sufrimiento, la mayoría son creyentes. Yo creo que el Evangelio, ¿desde qué punto lo han tenido que enfocar? Yo, por ejemplo, acá en Suiza, mi relación con los refugiados es enfatizar a Dios como papá, que puedan conocer a Dios como el Padre que ellos necesitan, para que luego puedan entender que si Dios es Padre para ellos, entonces ellos se tienen que tornar en hijos, ¿no? Para ese Padre, y por esa razón Jesús también decía que era el Hijo de Dios, ¿no? Para que no entremos en un debate teológico desde el punto de vista musulmán y cristiano. Yo siempre, el Señor me guió a presentarlo así el Evangelio. Pero en el caso de ustedes que estuvieron con la gente de Liberia, donde son cristianos, me imagino yo que por el dolor que ellos han vivido, más las pérdidas, porque también he tenido alumnos que vienen huyendo de la guerra, de terroristas, de secuestro, le he tenido que guiar en oración a perdonar, ¿no? Cómo perdonar, y esto también llevarlos a que puedan sanar su corazón, porque no tan solo es la autoridad, digamos, política quien los dañó, sino que también viene un maltrato desde la casa, ¿no? Y ya se hace un hábito la violencia. Entonces, poder ayudarles a que ellos perdonen, y en eso viene la sanidad que Dios quiere hacer en su alma, en su corazón, y a su vez también luego llevarlos a una liberación para que se cierre ese capítulo, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes pudieran decirnos de qué forma le presentan a alguien el Evangelio allá, la brecha, una es esa, lo otro si pueden contar testimonios que pudiesen ser, que puedan hablar de la cultura, desafío con los que ustedes se encontraron, y lo otro como argentinos, ¿no? Yo me siento entre medio de dos culturas acá, entre los refugiados, que la mayoría son musulmanes, de Medio Oriente, Asia y África, y los suizos, los europeos, que tienen otra mentalidad. Entonces,
como latina soy diferente a los dos y he podido hacer un puente. En el caso de ustedes como latino, como argentino, en la forma de expresarnos, no tan libre, ¿cómo ellos los ven a ustedes y qué punto a favor nos juega eso, ¿no? Bueno, ¿cómo nos veían puntualmente? Si lo llevamos al plano de misioneros, nosotros éramos diferentes a los misioneros americanos y a los misioneros canadienses que estaban trabajando hacía mucho tiempo atrás. Nos veían muy accesibles y casi igual a ellos en cuanto a adaptarnos, porque vivíamos en una aldea y tomábamos los taxis como ellos los tomaban y básicamente nos movíamos muy, muy igual a ellos, y eso fue bueno porque, por ejemplo, voy a contar un testimonio. Al año de haber llegado a Liberia, nosotros vivíamos en la comunidad con 3 horas de electricidad nada más, de las 7 a las 10 de la noche, y eso hizo que la vecina se acercara mucho a nosotros, una chica muy joven, y ella estaba en pareja y empezó a tener problemas de ver personas. Eso es muy común. El cristiano es un cristiano, digamos, es como animista, porque también va a la iglesia, saben la palabra, pero a su vez creen mucho en los espíritus, en todas las cosas ceremoniales que tienen. Y entonces yo le decía justamente eso, ¿no? Que Dios es nuestro Padre, que nos cuida de día y de noche y en todo lugar. Y con mi poquito inglés, porque el inglés que habíamos aprendido era un inglés americano, pero no podíamos entenderlos porque el inglés liberiano tiene hasta palabras de los dialectos. Entonces era toda una mezcla. Y entonces yo le decía, yo voy a orar. No hablábamos mucho de la paternidad, sino yo directamente le hablaba del Dios que la ama, porque muchos no han tenido padres, sus padres han muerto en la guerra, han quedado huérfanos, pocos abuelos, o sea, la figura masculina es muy poca en aquellos años, y entonces decía, Dios todopoderoso, más poderoso que cualquiera de los espíritus, es el que te va a cuidar. Y ella, cuando tenía esas experiencias, venía a la casa y me decía, por favor, orar a Dios. Empezamos a orar y yo, cuando ya veía que ella necesitaba más, le presenté a la pastora y acompañaba a la pastora, y hoy día ella es una de las líderes de alabanza. Pasaron 7, 8 años y ella permanece fiel en la casa de Dios. Llevó a su esposo, sus hijos, uno de sus hijos, bueno, su único hijo, sus amigos, y fue algo de decir, bueno, el Dios que nosotros creemos es más poderoso que todos los demás, porque ellos tienen más consideración y conciencia acerca de otros dioses y saben del ambiente espiritual en el que se mueven, y eso fue bueno. Así que yo creo que desde ese punto le presentábamos, ¿no? Que nuestro Dios es el Dios verdadero y tiene todo poder para librarlos de todo. Y el Señor la libró de todas esas experiencias malas con espíritus que ella tenía. Así que siempre hablábamos de no tener temor, porque era muy común. Por ejemplo, un día nosotros vivíamos en el primer piso y aparece una víbora negra en lo que es una sala de estar, la entrada de la casa, y justo había una liberiana que estaba despavorida de terror porque decía, esto es brujería, no quería ni salir de la casa, la tuvimos que llevar nosotros a su casa. Ahora, Decíamos, dicho, no eso tengan... era una cosa más o menos común, ¿no es cierto? En la aldea donde estaban, en Sí, el sí, villaje donde estaba, sí, que una víbora entrara no sí, era sí, algo sí. tan fuera de lo común. Bueno, No, sí era común. no era común que estuviera en el primer piso. Claro, y que fuera negra, exacto, y que cómo llegó ahí. Sí había Ok. muchas víboras, pero no de ese tamaño, que era Y como una culebra pequeña, color negra, solo negra, y que subiera al primer piso no era común. Entonces se claro. sabía que había un trasfondo espiritual. Pero bueno, siempre hablamos de eso, ¿no? De que Dios es nuestro protector, que no hay nadie más poderoso que Él, y eso fue bueno.
Ah, bien. Bueno, Adriana Márquez quiere hacer una preguntita. Adriana, ¿podés activar tu micrófono? Adriana desde Colombia. ¿Podés activar el micrófono, Adriana, para la pregunta? Sí, señor. Buenos Adelante, días. hermana. Buenos días, hermanos. Dios Buenos les días. bendiga a todos. Qué gusto verlos. Cada sábado a alguien listo en el Señor. Em, Quería preguntarles acerca en Iberia del ébola, esa pandemia que ustedes vivieron, pues con todo esto que nosotros estamos experimentando. Pues sí sabía que había primero pasado eso allá en África. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes? ¿Qué diferencia hay con la que están ustedes viviendo ahora? Pues yo sé que en el Ecuador pues se escucharon de muchos cuerpos que también se veían en, en las calles. em, y pues hay, bueno, ya sabemos todo lo que pasa alrededor del mundo. Quisiera ustedes que pudieron vivirlo de viva allá directamente, ¿qué diferencia ven con esto que estamos viviendo ahora? ¿Y cómo ayudaron ustedes allá? Bueno, el Señor Espíritu Santo es el que nos da estrategias, ¿no? Porque Él nos quita el temor primero que todo, ¿no? Entonces el temor se va en el nombre de Jesús. Gracias. Sí, Marina. Sí, bueno, en su momento nosotros no éramos tan conscientes de lo que se vivía, que era el ébola, porque no teníamos conocimientos de nada. Entonces, pero como empieza como el marzo del 2014, lo de la pandemia, y empieza en la triple frontera que era Sierra Leona, Guinea y Liberia. Cuando recién comienza, nosotros estábamos cerca de la frontera que iba a Sierra Leona. Bueno, decíamos, si hay una pandemia, si esto parece peligroso, y había un cura que estaba en la Embajada del Vaticano, era argentino, y él siempre tenía el acceso y reuniones con la presidenta y los demás embajadores, y todo este tema se trataba. Entonces eso fue bueno, porque nosotros no nos tratábamos con el cura porque era cura, sino porque era argentino, y comíamos empanadas y todo eso. Entonces él nos decía, miren, en marzo, esto se va a poner peor, esto es muy grave, la presidenta no quiere alertar porque dice que los blancos son exagerados, pero esto va a ser una catástrofe. Él en julio se va y de marzo a julio empezamos a ver un desbarajuste, que todo se fue fuera de control. Éramos conscientes porque ya veíamos que la gente se moría, pero con muchísima facilidad, y que no había ninguna vacuna, que el tema de la prevención no creían los liberianos que eso pasaba. Hasta que no se murieron la gente en masa y los veíamos muertos en la calle, los pastores no creían sobre eso, iban a orar y abrazaban y reprendían y clamaban por la gente que tenía ébola, y ellos se contagiaban, sus esposas, sus hijos, y era o sea, era muy duro todo lo que se veía. Entonces, en un momento, el gobierno dice, basta de reuniones, convocaban ayunos de oración de 3 días, y entonces esos 3 días no había banco, no había hospital, no había escuela, no había nada, y eso fue bueno en cierta parte porque era rendirse a Dios y buscar a Dios, pero por otra parte no se acataban las órdenes de prevención en ningún lado, y nosotros estábamos como que decíamos, ¿cómo podemos asistir? ¿Cómo ayudábamos? Entonces lo primero que orábamos era, Señor, si vos permitís que estemos acá, nosotros vamos a abrir las puertas de nuestra casa y no nos vamos a encerrar porque no tiene sentido. O sea, si vos querés que estemos acá, vamos a ser parte de la asistencia, de llevar palabra de esperanza, de vida, vamos a unirnos al clamor, y así lo hicimos. Bueno, las cosas, sí. Quiero destacar algo con la diferencia que hay, por ejemplo, eh, de esta pandemia a lo que pasó el ébola en Liberia. La Iglesia Nacional de Liberia, toda junta, no aceptó el cerrar las iglesias. No lo aceptó. Ellos se pusieron firmes, presentaron comunicado a la presidencia y dijeron,
si Dios no para esto, nadie lo puede parar. Es verdad. Entonces, si la iglesia no está reunida, no está en oración, esto es la iglesia la única que puede afrontar esto, y Dios poniendo su mano, ¿no? Entonces, se seguían haciendo las reuniones con el protocolo, ¿no? De lavarse las manos Y era todo eso. voluntario, el que quería iba, y el que no... Claro, sí. el que quería podía abrir la iglesia, pero no hubo ninguna persecución porque el gobierno también aceptó de Sí. que la iglesia haga sus reuniones y se ore al Señor. Por eso el mismo gobierno decretaba 3 días de ayuno y oración algunas veces en el mes. Y otra cosa, la diferencia de lo que vivimos ahora con lo del ébola era que la gente no tenía chance de vida y afectaba a todos. Era lo más que alguien podía vivir teniendo ébola eran 5 días, porque el ébola es un virus tan destructor que afectaba a todos los sistemas, hepático, el sistema de respiratorio, o sea, no había chance, porque trataban de pararte las hemorragias y se hacían coágulos y te morías de un embolio cerebral o de lo que fuera, o sea, siempre morías, o sea, no había esperanza de que alguien pudiera recibir un tratamiento y vivir. De hecho, son muy pocos, o sea, hay una estadística muy bajita de los que sobrevivieron del ébola. Pero nosotros tenemos experiencias tan sobrenaturales, estando en plena pandemia y sin darnos cuenta de la gravedad de la situación, porque estábamos incluso con gente que tenía ébola y que no sabía, y nosotros estuvimos un martes con una enfermera y ella nos decía, todo esto se fue de las manos, ella quedó a cargo de un hospital, pidieron que liberación de enfermos porque no había quien los asista, los doctores morían, entonces nosotros estamos un martes con ella, el jueves nos llama, lloramos abrazadas, porque era una angustia, un espíritu de desolación y de muerte. Es tan horrible vivir en un contexto así, porque vos ves la muerte en todos lados, ves la tristeza de la gente, familias que se mueren, el abuelo, el papá, la mamá, y que los chiquitos quedaron porque Dios quiso. Entonces es demasiada angustia en cuanto a lo emocional y espiritual, y ese día nosotros estábamos llorando, abrazadas, y la otra enfermera nos dijo, no se tienen que abrazar, no tienen que... Y yo recuerdo que sus lágrimas tocaban mi cara, y justamente el ébola se contagiaba a través de todos los flujos del cuerpo, de la saliva, de las lágrimas, de los mocos, de la transpiración. Y ese martes habíamos estado así, el jueves nos llama y nos dice, tengo ébola. El domingo de esa misma semana ella murió. No se imaginan lo que fue para mí saber el jueves que ella tenía ébola. Empecé a orar y a clamar porque Vos y Sara, habíamos ido con Sarita, las únicas dos, y yo decía, ¿cómo le digo a Javier que yo había estado abrazada y llorando con ella, no? Va a decir que irresponsable, que no pensé en la familia, pero en ese momento no se me ocurrió pensar que yo, porque creí siempre que Dios era nuestro protector, nuestra cobertura. Así es, hermana, así es. Y siempre lo creí, entonces cada vez que venía ese pensamiento yo lo reprendía. No les voy a mentir que en su momento se me cruzó el pensamiento, pero yo dije, Señor, estamos en tus manos y estamos haciendo tu obra y estamos cubiertos. Y también, o sea, fue un tiempo muy difícil, pero de ver tanto la gloria de Dios, hermanos, pero tanto es así que esta protección por haber estado con ella, a veces nosotros recibíamos gente en la casa que venía a buscar comida, y nosotros tampoco teníamos tanta comida, porque como no podíamos, se cerraban los bancos, todas las oficinas de Western Union, a veces no teníamos dinero, pero nunca dejamos de dar. O sea, a mí me daba la impresión de que se multiplicaban las cosas, porque era real. Recibimos justamente, creo que una o 2 noches antes de volver, de ya nosotros venirnos. Sí, 2 noches. Teníamos una familia ahí cerquita
vecinos, vivíamos en un lugar casi en medio de la selva, ¿no? Y esa familia tiene un problema matrimonial, ¿no? Así, peleas muy grandes, se escuchaban los gritos en nuestra casa, ya era la noche y Marina dice, ¿será que tengo que ir a ver? Y bueno, ir a meterse ahí en el medio de la selva a la noche en una pelea matrimonial, es algo complicado. Entonces yo le digo, bueno, solamente pasá, ya en esa época teníamos un vehículo, pasá con el vehículo por el enfrente de la casa y ve cuál es la situación y volvés. Si ves que es algo que podés ayudar, bueno, intervenir, pero si no, venite. Así que ella encuentra a la mujer en la calle, los hijos, todo afuera. Dos de los hijos y dos habían quedado adentro de la casa con el marido que estaba tomado. El marido tomado, encerrado con los hijos, no le quería dar. Bueno, ella la lleva hasta la comisaría y tiene que traer en nuestro auto la policía y todo, pues la policía de Liberia no tenía vehículos en esa época. Entonces, lo traen y él, este hombre era el hermano del ministro de Seguridad de la Nación. O Sí. sea que nadie se metía con él. No. Entonces la policía le pide que deje salir a los chicos porque no sabía, la mujer decía, él anda por todos los bares tomándose, no sabemos si tiene ébola y está con mis hijitos, los chiquitos, bebés. La nena tenía fiebre. Claro, La chiquita. y bueno, Marina, él no le hace caso a la policía. Marina le pide a ella que le dé los hijos para llevarlos a nuestra casa. Entonces él ahí sale y le entrega a los hijos a Marina. Sí. Y bueno, nosotros los recibimos, la nena tenía fiebre, estaba con fiebre, Marina la va, la baña, y bueno, ellos se quedan resolviendo sus problemas matrimoniales ahí. Y nosotros con una nena con fiebre en nuestra casa. 2 días antes de salir a Argentina fue. Y bueno, para gloria de Dios, la nena no tenía ébola, simplemente estaba fiebrada. El hombre se entrega el otro día cuando está, que ya se le pasó su borrachera, Sí. vuelve a la casa, nos pide perdón. Yo quiero contar algo. En su momento, cuando llevamos los chicos a la casa, es la primera vez que a él lo ponen preso. Y está hasta el otro día en la mañana. Entonces, luego la mamá envía a buscar a los nenitos y después él viene a la casa y llama en la mañana. Y yo dije, Javi, este hombre va a estar re enojado, ahora es tu turno, andamos. Porque yo no quería ni salir, me quedé orando, porque digo, se va a armar una acá. Yo muchas veces había hablado con él y era un hombre que sabía la palabra de Dios, pero mejor que yo, sabía los textos de memoria. Los que están en África saben que los africanos se saben todo. Para memorizar las cosas, son excelentes. Y él me paseaba por la Biblia, pero no su actitud y su cambio, su vida, sus frutos, no eran de una persona cristiana. Entonces, bueno, es así que nos pide perdón y nosotros, bueno, le hablábamos ahí de la restauración del matrimonio, la restauración con Dios y todo eso, y nos vamos. Inclusive nos trae un regalo, porque es común que trae un regalo a quien se va del país. Nos vamos y al poco tiempo nos escriben en Facebook que ellos están juntos, que se están congregando firmes. Cuando volvemos en el 2017, ellos estaban pastoreando una iglesia. Sí. Nunca nos imaginamos, porque ellos vivían en esa aldea, pero no eran gente de bajos recursos. Él era exportador de madera. Él es exportador de madera. Y ella era la gerente del banco, bueno, me olvidé el nombre. Sí, un banco chino. Sí, y ellos tenían varios autos, 2 casas, ahí muy hermosas, ahí en la aldea. Y era el momento, yo creo que Dios permite todo y en todo momento, porque uno dice, bueno, pero justamente con el ébola, 2 días antes de irse, o sea, no daba, no era un contexto perfecto, ideal para que alguien vuelva a los pies de Cristo, porque ellos estaban apartados. Tampoco a veces jugarnos nosotros con pegarnos el ébola. De contagiarse.
Claro, y perder toda la posibilidad de viajar. de que no era fácil. salir, porque para salir después de esos 2 días, nosotros tuvimos que hacer un proceso mucho más complicado como de lo que uno hace ahora con el COVID para viajar. Mal dormidos, o sea, ya si veían que tenían los ojos rojos o que algo no estaba, o que estabas medio pasadito de temperatura, ya directamente no subías al avión. Entonces, pero bueno, siempre creo que todas las crisis nos han acercado tanto a Dios y también por experiencia, ¿no? Es como el pueblo de Israel. Saber que Dios marchó con vos en el desierto, saber que Dios estuvo con nosotros en las crisis nos inspira y hace que nuestra fe sea más fuerte, porque si estuviste conmigo en el ébola, el COVID para mí no es nada. Aunque me toque y aunque me muera, no importa, no es nada, no tiene, Menos porque en algún momento, traumático. claro, o sea, porque en algún momento también íbamos a morir. Y yo no sé si, Javier, compartiste lo de la charla con Timoteo. Sí, sí. Entonces, como que la crisis nos ubicó tanto, es la gracia de Dios, yo siempre digo, es la gracia de Dios, nos ubicó tanto en la perspectiva de quién es Dios y que estamos de paso acá, o sea, entonces así lo vivimos y también vimos el despliegue de su gloria, hermano, porque no era posible a esa altura del 14 de agosto salir de Liberia, solo salimos por el milagro de Dios. Amén. Porque era conseguir pasajes que eran sumamente caros. Por ejemplo, estamos hablando que si lo normal era que el pasaje saliera a $1.200, nosotros pagábamos cada pasaje $2.500 y éramos 5. Ah, Dinero que nosotros no teníamos y que tampoco podíamos sacar, porque si estaban cerrados los bancos, o sea, eran las empresas de Western Union, entonces fue dinero que Dios proveyó de manera milagrosa y encima nos pasó justito una semana antes algo increíble. Se confunden en mi apellido y eso hizo que mi pasaje no pudiera viajar. Entonces nos decían, bueno, que salga Javier y los chicos y después, bueno, vean la manera y nosotros dijimos, no, acá vinimos los 5 y los 5 nos vamos o los 5 nos quedamos. Nunca se nos ocurrió ni aceptamos la idea de salir por la mitad, porque era más probable y viable ante los ojos incluso de nuestros pastores. Por ahí en su momento nos decía, bueno, evalúen, ¿no? Porque por lo menos se salvan 3. Bueno, nos salvamos todos, no se salva nadie. O sea, porque más que ir a la gloria no nos iba a pasar. gloria a Dios. Entonces, era más lindo ir a la gloria todos juntos y no quedar la mitad de la familia lamentando. Y entonces esos vuelos los perdimos y teníamos cada vez menos días. Y en 2 días, y al perder esos vuelos, se aumentaron los de la próxima semana, o sea, de la semana siguiente, porque no había aviones ya que entraran al país. Bueno, para resumir, Dios proveyó el total de los tickets en el mismo avión para salir a Ghana. Nosotros lo que queríamos era salir de Liberia, después donde Dios quiera, después ya el Señor vería. Pero bueno, finalmente se compró todo el trecho, sí tuvimos una escala de una noche en Ghana, y salimos, hermanos, a los 2 días que salimos de Liberia, se cerró por completo el aeropuerto hasta diciembre, o sea, pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, que ahí sí fue el pico más alto de muertos de Liberia porque todo se fue de las manos, o sea, no hubo manera de frenarlo y empezaron a morir más en masa que lo que se venía viviendo, pero Dios nos dio esa gracia de poder salir 2 días antes. Hicimos una cuarentena en Argentina cuando llegamos de 20 días, algo voluntario, porque justamente habíamos estado en ese contexto. Bueno, no fue complicado, en Argentina no nos hicieron problema, pero ver a Dios, que Él tiene sus recursos y que de verdad lo que dice la Biblia es tal cual, porque a Dios le daba igual pagar
$1.200 que pagar $3.000 cada pasaje. Él es Dios. A veces nosotros no lo tenemos en el bolsillo, pero Dios los tiene. Claro, entonces es muy lindo y saber que estamos haciendo la obra de Dios, que somos hijos de Dios, que la única ciudadanía que nos pertenece a nosotros es la eterna, y que pase lo que tenga que pasar en cualquier país o nación, si Dios está con nosotros, está todo bien. Amén. Ahora Experimentar, perdón, hermano, es experimentar en la vida real que el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. Y sí, que sí, Amén. eso lo experimentaron ustedes y ahora pues en esto ya es algo como secundario lo que dicen de esta pandemia que estamos viviendo, porque ustedes sí. pudieron experimentar eso, que se pueden acercar a personas enfermas, y como muchos que Dios coloca que vayan a los hospitales, a las clínicas que tienen una enfermedad terminal, y ese amor de Él echa fuera el temor de que uno no se va a infectar de eso. Y esto no tiene paz, y como dice, si me muero, pues bueno, pues me voy con Dios y ya, o sea, no tiene temor. El temor se lo quita el Señor, esa presencia del Señor nos quita. Es maravilloso, sí, sí, Es sí. que creo que a veces perdemos el foco de que en medio de todas estas pandemias, ¿no? De decir que Dios siempre está en control y que Dios determinó antes de que naciéramos el tiempo que íbamos a partir. Entonces, Amén. sea de ébola, sea de coronavirus, o sea que nos pise un camión, ya el tiempo está determinado en nuestra partida, y puede que nos agarre ébola, coronavirus y nos pisa el camión y seguimos viviendo, porque no es el tiempo de la Claro. partida del Señor. Amén. Entonces, Bueno, chicos, el tiempo se nos termina. Vamos a estar unos minutitos más, Martín, porque empezamos a las 1:15. Pero me quedan 2 preguntitas para hacerle. Bueno, lo importante ya está, pero ahora viene la parte. Bueno, no contamos nada de Senegal, no sé cuánto se puede contar, pero lo que quiero ahora, si ustedes pueden dejar, es esto. Si hay posibilidades a través de ustedes, de los contactos de ustedes, de ir tanto a Liberia y a Senegal, y qué posibilidades hay para, si se presenta algún candidato, alguien que dice que tiene un llamado o una inquietud y demás, ¿qué posibilidades hay de seguir los caminos de ustedes? Bueno, todas, si está en el plan de Dios, hay muchas posibilidades y no es para nada imposible estar en cualquiera de los 2 lugares, sea en Liberia o sea en Senegal. Depende de lo que el Señor les lleve a hacer a cada uno, pero los 2 países están abiertos a recibir nuevos misioneros, nuevos obreros. Bueno, y yo lo que sugeriría por experiencia personal y por lo que he estado viviendo durante todos estos años, es decir, qué estoy dispuesto a traer y qué vengo a hacer. Bueno, ¿y qué es lo que tengo para entregar en el país que yo vaya a misionar, sea Liberia o sea Senegal? Bueno, lo que tenés que traer es la palabra vivida en tu vida. O sea, no te preocupes de los recursos, eso corre a cuenta de Dios. Lo que tenés que entregar es absolutamente todo. Y lo primero que vas a tener que hacer es morir a la carne, porque son los 2 países muy fuertes en cuanto a que te confrontas mucho. Bueno, en Liberia todo el mundo es súper agresivo, o sea, ya para tomar un taxi es complicado, entonces te confrontan con violencia. Entonces vos tenés que morir a la carne y reflejar el perdón y la gracia y ceder todo el tiempo, pero todo el tiempo ceder cosas. Y acá en Senegal no es tan violento, pero tenés que ajustarte porque vivís cosas que, por ejemplo, 5 de la mañana y 5:30 te están sonando las bocinas, los parlantes, pero en todo Dakar es igual. O sea, a 5:30 seguramente te va a despertar. O sea que si a tu carne le gusta dormir, bueno, ya sabés que vas a venir a despertarte y duermen tarde. Entonces son pequeñas cosas que vos decís, ¿te pueden estorbar en el ministerio? Sí, te pueden estorbar. Entonces vení dispuesto a entregarlo todo, tus horas de sueño, tu tiempo,
a equivocarte, a dar tiempo para servir básicamente. Bueno, esas las recomendaciones simples, y déjate usar por el Señor, porque no sabes a quién le estás predicando, ni en qué contexto, y quién va a ser esa persona en el futuro. Te vas a sorprender, porque si Dios te va a usar a la manera de Dios, no a lo que vos quieras, ni a veces a la estructura misionera o a la didáctica o a las formas. Si venís a servir, serví a la manera de Dios, entregalo todo y vas a ver a Dios en favor tuyo con su gracia para todos los lugares. No sé exactamente hacia dónde iba la pregunta, pero cuando decís No, cómo hago para ir. No, claro, no, el con- tema es el siguiente, porque, claro, ustedes pagaron el derecho de piso de llegar al aeropuerto y que y que no Exacto. conocían nada, ni nada por el estilo, pero es diferente que alguien vaya a Liberia, digamos, Sí. Y ya Que lo sepa reciba. que vive fulano, que vive mengano, cómo es, cómo no es. Este tema, si ustedes pueden asesorar, Sí. digamos, si hay alguien con llamado, ustedes lo pueden asesorar en el Y- proceso, ¿no? Tanto y por en el Liberia como por contacto. Senegal, claro. Bueno, en el contacto yo creo que nos vamos a asegurar de que lo vayan a buscar al aeropuerto, a la hora que sea. Vamos a tener 3 o 4. Y sí, por ejemplo, hay de la organización donde nosotros trabajábamos, que se puede ir a trabajar con la iglesia local. Ellos también trabajan como en obras, como en anexos, y hay en el interior de Liberia, Broville, en la comunidad que nosotros estábamos, una sí, obra bueno, nueva. básicamente nosotros sí estamos para ayudar, estamos para apoyar. Nosotros siempre decimos, porque a nosotros nos dijeron cuando comenzamos la obra misionera, ustedes tienen que pagar un derecho de piso. Sí. Y a veces la gente quería que pagáramos el derecho Y de piso. nosotros lo creímos. Y Ay, ay, claro, ay. entonces nosotros decimos, el derecho de piso que yo pagué ya está pagado. Lógico. No lo tiene por qué pagar otro. Si Dios quiere llevarla a la otra persona a vivir una experiencia, ¿no? Y Dios se lo permite, seguramente esa persona la va a vivir sí o sí. Pero Amén. la experiencia que yo tenga, el derecho de piso que yo pagué, no quiero yo que lo pague otro. Yo quiero que No hay pagará su propio. necesidad, No hay claro, no necesidad hay necesidad de Claro. expropiar. No, es la los idea, errores. es un ejército que avanza y Sí, el exacto. terreno que ganaron ustedes ya está ganado, ya hay que seguir Exacto. avanzando desde ahí Exacto. en Sí, sí, sí. adelante. Ah, Sí, Exacto. sí, sí, Y lo sí. mismo aquí en Senegal, bueno, humanamente es más fácil, ¿no? Porque es más fácil conseguir una visa, es más fácil entrar al país, es un país más calmo. Tiene electricidad. Sí, la vida aquí puede ser, nosotros vivimos aquí en la capital y vivimos como, no es lo mismo que vivir No. en el village, ¿no? Pero igual, o sea, lo que nosotros esté en nuestro alcance, ayudar a hacer contactos o contar la experiencia, estamos dispuestos a hacerlo, sí, sí. amén, amén, amén. Sí. Pero ustedes conocen, porque vos, Javier, el otro día te llamé, cuando llamé estabas en los villages dando vueltas por las aldeas, Sí. también, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, la misión donde tenemos tiene varias escuelas, donde estamos trabajando, tiene varias escuelas en el interior y bueno, trabajamos también con el interior, con evangelismo, en todas las Bien. áreas. Bueno, Sí. esto es lo que vamos sumando a este grupo y para aquellos, porque la idea es que cada día van a ir apareciendo más gente con llamados, con inquietudes, perdidas, un poco perdidas, sin saber para qué. Como yo digo, el 90% de ellos pertenecen a iglesias donde nunca escucharon hablar mucho del tema de las misiones, ni mucho menos lo van a asesorar, ni apoyar, ni animar. Eh, y entonces para eso se conformó, de alguna manera se está conformando este grupo para hacer ese trabajo, ¿no? Orientarlo, mira, si tenés llamado para este lugar, habla con fulano, tenés llamado para el otro Claro. lugar, habla con mengano. Sí, No sí. somos una organización en sí misma, sino somos puente.
¿Está? Claro. Bien. Sí, sí. Entonces, ya concluyendo, no sé si Hugo, alguien yo quiere hacer quisiera alguna... hacer una Sí. preguntita. Sí, Miriam. Yo sé que en Argentina, especialmente en Buenos Aires, por algunos videos que vi, ya hay senegaleses en Buenos Sí. Aires y hay una razón por la cual ellos han tenido que emigrar y creo que son nuestros, como no tenemos gente de raza negra nativa ya en Argentina, o sea, los más morochitos somos los del norte, ¿no? Pero, o sea, somos falsos negros nosotros. Pero en realidad ya hay gente africana y lo que me llama la atención es que hay senegaleses. ¿Ustedes tuvieron en alguno de estos viajes, tuvieron la oportunidad de llegar a ellos? Y también yo creo que hay varios que son de la Argentina, que yo creo que también sería oportuno comenzar a acercarse, ¿no? A estos extranjeros que tenemos en Argentina, en Latinoamérica, porque no, o sea, Dios, lo que yo estoy viendo que por medio de la globalización nos envía, pero también nos está trayendo los grupos étnicos a nuestros países. Y muchas veces no somos conscientes de eso, de que esa es una gran oportunidad y también es un entrenamiento, ¿no? Especialmente en este caso los senegaleses, un contacto con la gente africana, con los musulmanes. Entonces quería saber si ustedes tuvieron oportunidad con alguno de ellos y de qué forma los que están allí en Argentina pueden comenzar a tener un acercamiento, porque ellos están viviendo en una pobreza extrema. Y hay toda una cuestión ideológica, política, que lo está captando. Y se pueden tornar en contra de lo que nosotros defendemos, que es la democracia y el sistema republicano. Bien. Sí, en Argentina yo vi un video no hace mucho que había una estadística que están entrando entre 10 y 14 africanos mensualmente o cada vez que Wow. vienen, porque algunos vienen en barcos, llegan a Rosario algunos, que es, bueno, no es Buenos Aires, y otros a Buenos Aires. Son ilegales. Yo no me he Yo puesto... cuando vine el otro día, justamente era la fiesta de Corité, que se llama aquí en Senegal, que es cuando termina la fiesta, cuando termina ayuno de el Ramadán. El Ramadán. Sí, y venía el avión casi lleno de senegaleses, Sí. y la mayoría hablando español. Wow. Lo que nosotros tenemos, sí, justamente como usted dice, hermana, es allí creo que es una doble misión la oportunidad que Dios nos da de predicarles el Evangelio en nuestras tierras a ellos que van. ¿Por qué una doble misión? Porque ellos justamente, la mayoría, también están siendo apoyados por grupos islámicos para llevar el Islam a nuestro continente. Entonces, ellos están tratando de avanzar con el Islam a través de la población, ¿no? De popularse como lo hacen, ¿no? No es a través del evangelismo, sino a través de tener familia y de ser mayoría en los lugares. Así que tenemos esa misión, ¿no? De que el Islam no tome nuestros lugares cristianos y poder evangelizarlos. Y también, si uno les evangeliza acá en nuestra tierra, ellos tienen la contra de muchas veces de aceptar el Evangelio, de darse cuenta de sus ojos son abiertos a la verdad del Evangelio, pero no se atreven a tomar una vida cristiana porque van a ser rechazados de la sociedad, de las familias después. Esto no pasa en los países porque a veces son solteros, son hombres solos o son su familia más cercana la que está con ellos. Entonces tienen sí la posibilidad, no tienen ese temor de convertirse y de seguir una vida cristiana, ¿no? Entonces Bien. hay también allí una facilidad para poderles predicar y que ellos se puedan convertir. Una Bien. ventaja, sí. Muy bueno. Muy Y ellos bueno. son los que están aprendiendo la lengua, no tenemos que ir a aprender francés Claro, ni árabe. claro. Ya hablando con... Bueno, sí, hace rato que estamos con ese tema, pero todavía estamos esperando el despertar misionero en Argentina. Por ahora es que estamos como
recién ahí abriéndonos, sacándonos como es las lagañas todavía de los ojos. Todavía no hay un despertar misionero en Argentina, ni en América Latina tampoco, pero sí, tiene que llegar y tenemos que seguir orando por eso. Y mientras tanto tenemos que ir preparando los caminos, las rutas, las puentes. Sí. Entonces, tal vez cuando ya empiecen a haber iglesias que quieran apoyo para trabajar con senegaleses, ahí los llamamos a ustedes que vengan a darnos unas charlas. A lo mejor ya están viviendo en Italia para ese tiempo, ¿no? ¡Ay, ojalá! Bien, chicos, entonces, muchas gracias, se nos fue el horario. Empezamos un poquito más tarde, por eso terminamos más tarde. Pido disculpas. Pero bueno, Dios les bendiga mucho. Y entonces, Miriam, ya que estás ahí, ¿podés terminar con una palabra de oración, Miriam? Sí. Miriam Rueda. Rueda, sí. Ok, bueno, la rueda. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos, donde tú los tienes ubicados. Declaramos que tu gloria, Señor, se manifiesta aún más de cómo se ha manifestado hasta el día de hoy. Sometemos a todos sus enemigos debajo de tus pies y declaramos, Señor, que vienen nuevas cosas para ellos y para sus hijos, nuevas puertas, y clamamos por las personas que viven en este país, por todos los que habitan ese suelo de Senegal. Los reclamamos para tu reino. Queremos que Senegal sea una nación inscrita en el libro de la vida. Por eso, Señor, te pedimos que todas las fortalezas que han impedido hasta el día de hoy de que tu evangelio no se desparrame como agua en todo el país, de norte a sur y de este a oeste, ahora se quiebren en el nombre de Jesucristo. Declaramos que así como tú rompiste el telón, Señor, en el templo, así se rompen esos muros, esos argumentos se agrietan en el nombre de Jesús, y tu palabra penetra y el entendimiento de las personas se abren para comenzar a tener hambre y sed del Dios verdadero. Señor, oramos también por Libia, para que venga un movimiento de tu Espíritu Santo. Sana a este pueblo de todas sus heridas. Señor, que vengan movimientos misioneros, Señor, con autoridad en lo que es restauración del alma, del espíritu, de la mente, de las emociones. Trae estos misioneros que tienen autoridad, Señor, para sanar y que puedan ellos ser libres de toda violencia, de toda carencia de amor, y que el modelo, Señor, de familia sea restaurada en esta nación, para testimonio a muchas naciones en África, y que tú lo utilices, Señor, a Libia para expandir tu evangelio. Señor, oramos también por los senegaleses que están viniendo al continente, a nuestro país, Señor, y decretamos en el nombre de Jesús que todo lo que el enemigo tiene planeado de sembrar sus semillas del Islam y de terrorismo y de violencia en nuestro país se frena en el nombre de Jesús. Cada una de estas personas que pisa nuestro continente, Señor, será captado por uno de tus hijos cristianos, donde les ayudará a entrar en una familia de amor, para que ellos, Señor, no sean usados por el enemigo en nuestro país, sino más bien rescatados y capturados para tu reino. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Cubrimos a nuestros hermanos con tu sangre y decretamos que viene mayor autoridad sobre ellos. Provisión, Señor, que sobreabunde, venga en todo tiempo y nada se corte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Amén. Miriam. Bueno, Amén. gracias, Marina. Gracias. Gracias, Javi. Los que quieran ponerse en contacto Gracias. con ellos, me escriben, yo los pongo en contacto. Ellos son muy amables Gracias. para Sí, sí. responderle. Bueno, y esto, como yo le dije, vale oro, la riqueza más grande de ustedes valen oro. Y ya se va viendo cuando la iglesia latinoamericana se despierte para las misiones, se va a ver cada día mejor el verdadero valor de ustedes. Muchas gracias a todos, al Gracias. grupo. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a la misma hora. Dios les bendiga. Hola, Soledad. Bueno.